Agradezco su amable sintonía, hermanos. Nos encontramos en este espacio de la oración de Daniel Día, hermanos. Miércoles 26 de octubre del año 2022. Les saludo el pastor Jonathan Cosley. Hermanos, vamos a hablar un poco, hermanos, del tema secundario de esta noche, del cual, hermanos, nos acercamos al 31 de octubre. Usted sé que a lo mejor ha estado, hermanos, en todas estas conexiones y ha de entender incluso mejor, hermanos, el mensaje de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Yo lo que quiero, hermanos, es que usted pueda salir aquí, hermanos, capacitado, enseñado, comprendiendo, entendiendo, hermanos, que esto, hermanos, es importante para su crecimiento espiritual. Puede entender, hermanos, claramente que las tinieblas están operando. Y por lo tanto, hermanos, así como ya hemos dicho, hermanos, y quiero decirle a usted y expresarlo, hay, hermanos, una lucha en la cual usted tiene que ingresar. La lucha, hermanos, en el fluir del Espíritu es cada vez más densa. A medida avanza más el tiempo, hermanos, y nos acercamos a la venida del Señor Jesucristo, tanto la oscuridad, hermanos, como la luz, hermanos, están avanzando mucho más. Es decir, que la oscuridad, hermanos, está creciendo cada vez más en nuestros corazones, por nuestras falsedades, en nuestras mentes, por nuestros engaños, y asimismo, hermanos, en toda situación que nos rodea. El enemigo, hermanos, está tomando terreno, y como está tomando terreno, está haciendo, hermanos, que nuestra vida, que debería ser un poco más normal, sea más difícil. Con esto no quiero decir, hermanos, que sea imposible poder salir de esta misma corriente, la cual es la corriente del mundo. Este fluir, hermanos, espiritual está condensando que la oscuridad se mantenga más en los corazones. Por eso, hermanos, va a ser muy difícil que ahora, hermanos, conforme pasa el tiempo, se dé cuenta que las personas sepan entender la palabra de Dios. Le hablará a los jóvenes, le hablará a los pequeños. Una persona que se mantiene aún en la oscuridad, atrapada con las tinieblas, estas personas les costará salir de sus procesos en los cuales se encuentran. Saludamos a Estefanía Pérez Dec. Saludos, hermana. Y a través, hermanos, de esta misma oscuridad que está ingresando a las habitaciones de sus hogares, a su misma sala, hermanos, a las iglesias incluso, parecería, hermanos, que estamos perdiendo terreno. Y la oscuridad está llegando aún más. La única manera, hermanos, de mantener, hermanos, constantemente que esto no ingrese es a través de la oración. Las situaciones económicas, hermanos, fallarán más conforme pasa el tiempo. Dañarán más. Quizás usted pudo haber escuchado el mensaje durante toda su vida y al momento que tenga, hermanos, que ejecutar totalmente la palabra de Dios, es ahí, hermanos, cuando usted no obrará de acuerdo a la palabra, porque las tinieblas están afectando el entendimiento que tuvo que haber colocado en la palabra, no en su conocimiento, sino en su corazón. Si no siempre, hermanos, la palabra no va a poder avanzar. Estas mismas tinieblas que siguen avanzando, valga la redundancia, siguen avanzando y tomando territorio, no van a permitir que su luz, repito, avance también. Usted se está desviando de su objetivo, está desviándose del propósito principal de la salvación, está desviándose del propósito principal que tiene Dios para su vida, está desviándose del principal, hermanos, deseo que tiene Dios, el cual es su salvación. Diga conmigo salvación. Y con esta salvación, hermanos, que no basta, hermanos, con solamente congregarse. Ir a la iglesia, hermanos, debería ser parte de su hábito, sino también, hermanos, de las otras leyes espirituales que le van a permitir que usted no sea acusado por el enemigo diablo y Satanás. Si usted es un miembro de una iglesia y se está congregando actualmente y deja de llegar a la iglesia eventualmente, deja de orar, deja de buscar del Señor, en esta corriente espiritual, hermanos, lo más seguro es que usted va a ser más fácil atrapado de lo que pudiera haber sido hace 50 o 100 años. Porque esta misma corriente espiritual y estas tinieblas, hermanos, lo que están haciendo, hermanos, es haciendo que cada persona sea autojuzgada. Es decir, a través de la misma acción que comete, por sus pensamientos y por sus acciones, y por sus manos, por sus pies, por lo que ve, por lo que escucha, por lo que está hablando con su boca,
sea, hermano, juzgado para condenación. Y las personas, hermanos, que se enfrenten en este tiempo, hermanos, a la maldad, tienen tanta maldad, hermanos, no como las personas de antes. Y las personas que se enfrenten a la luz y presenten aún con la luz sus atributos, tendrán más oportunidades de escalar un poco más en las presentes moradas celestiales que los que fueron hace 50 o 100 años, porque es más difícil tener la luz presente. Es por eso, hermanos, que usted ve pocas personas conectadas al programa. Es por eso que personas prefieren escuchar, hermanos, incluso, vea bien, programas que tienen que hablar, hermanos, de la oscuridad, porque son más atrayentes, hermanos, para las personas hablar de brujería, hablar de satanismo, hablar del engaño. Incluso un tema que fuera interesante y tengamos que hablar de cómo salir de estas áreas, a pesar de eso, las personas no les llama la atención. Sin embargo, están celebrando como cristianos, sin embargo, están promoviendo como cristianos, así como, hermanos, se escuchó el rumor a través de un cantante y que en realidad se encuentra el video donde él dice que es correcto evangelizar y dar dulces, hermanos, en una fecha 31. Y aunque, hermanos, usted pueda hacerlo, hermano, está siendo partícipe también, hermanos, de las tinieblas. ¿Acaso, hermano, sería correcto entonces que ingrese usted a su casa un asesino con un cuchillo con armas? Me dirá, no está pasando nada, solamente lo ingresé para que se sentara y comiera junto a nosotros. Y aunque eso, hermanos, es totalmente en el mundo físico, totalmente incorruptible, o sea, es algo no lógico, es algo que usted no haría. En el mundo espiritual, hermanos, eso que está haciendo, permitiendo que las tinieblas ingresen a su vida, es tan casi igual o más que haber ingresado un asesino a su hogar. Está haciendo, hermanos, que sus hijos, que las personas que viven a su alrededor y todo hermano miembro que usted conoce sea atrapado por estas tinieblas. ¿Cómo actúan las tinieblas? Las tinieblas, hermanos, actúan de diferentes maneras y es de acuerdo a la escala de valor que pueda tener su país, su condición, hermanos, como guerrero de parte del Señor y el Espíritu Santo, y las condiciones que debe de tener, hermanos, la jerarquía celestial en su zona. Muchas personas creen que el avivamiento, hermanos, debe de suceder, hermanos, en todos los países. Y aunque quisiéramos que fuera así, hermanos, en realidad el avivamiento tiene una diferencia, hermanos, con lo que en realidad tendría que estar sucediendo. En África vemos, hermanos, cómo personas se meten más en la oración, se meten más con la iglesia, y las tinieblas, hermanos, parecerían que están más a la vista pública. Brujos, satanistas, y en estas fechas es cuando más cosas hacen, y lo contrario, la iglesia está batallando en contra de ellos. Físicamente se ve la lucha. Pero en cambio, países como en Latinoamérica, a pesar de festejar y haber fiestas, hermanos, que tengan que ver con esta misma oscuridad y estas mismas tinieblas, las personas lo único que hacen es pasarlo por alto. No ven que detrás, hermanos, hay un mundo espiritual, el cual no es visible a nuestros ojos, y creemos que nada más porque no es visible a nuestros ojos, no tendríamos que estar orando por esto. Si sería tan fácil, hermanos, continuar, es que su vida de cristiano de seguro está siendo atacado. Cuando deja de orar, cuando deja de buscar de Dios, cuando deja de leer la Biblia, cuando ve, hermanos, factores en su hogar que no se repetían y no deberían de estar así, cuando ve, hermanos, enojos, iras, contiendas, cuando ve disensiones, lo más seguro, hermanos, es que está ganando terreno el enemigo. ¿Qué nos tocaría hacer como cristianos? Y es que la oración constante, hermanos, del justo puede mucho. Y es que la principal arma que usted debe tener antes de que el enemigo lo acuse y busque más de usted para que usted pierda la salvación es evitar hablar con la lengua, mirar cosas que no tiene que ver, oír cosas que no tiene que escuchar, tratar de no murmurar, de no chambrear, de no quejarse, de no, hermanos, tratar de discernir y juzgar las cosas nada más por su cuenta. Buscar únicamente la voluntad de Dios ante todas las cosas que usted realice y esas decisiones que usted tiene sean consultadas por Dios, sean consultadas a Dios. Cada uno de los sueños que nosotros tenemos, incluso como cristianos, de ir a otros países. ¿Cómo vamos a ir a otros países si nuestro mismo lugar donde nos encontramos no ha sido gobernado? Vamos a leer un versículo, hermanos. Necesito que anote.
Amén. Vamos a leer. 1 Corintios capítulo 15, versículos 29 al 34. Ok. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Y en ninguna manera los muertos resucitan? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Escucha bien, a toda hora. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Efeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿No conocen a Dios, hermanos? Agradecemos a las personas que están conectadas. Denle like, hermanos, al programa. Solo quiero hacer algo. Estamos bien. Ok. Querido hermano, en este mundo hay personas que dicen no creer en la existencia del cielo o el infierno. Incluso, hermanos, entre los mismos cristianos existen personas que no creen que verdaderamente esto puede afectar a sus vidas. Ya sé qué quería hacer, hermanos. Voy a cambiar el tono de fondo. Estoy muy tranquilo. Me siento muy relajado. Y quiero hablar, hermanos, con propiedad el mensaje. Quiero que hermanos, hay una seriedad en esto. Vamos a ver esta. Bueno. Ya bajó. Vamos a ver acá. Estoy probando, hermanos, en vivo la música de fondo. Si no, vamos a colocar la misma. Pues me gusta esta porque es como movida. Hermanos, decíamos que en este mundo, hermanos, hay personas que no creen en la existencia del cielo o del infierno. Y esto, hermanos, sucede no solamente en el mundo, sino también a través de las iglesias. Hay un concepto, hermanos, vago de lo que verdaderamente es el mundo espiritual. Y tenemos, hermanos, este erróneo concepto, hermanos, de la vida después de la muerte y lo que significa, hermanos, jugar con la muerte, debido, hermanos, a que no nos dedicamos correctamente al cristianismo. Hay ritos, hermanos, que se realizan a través de las culturas, hermanos, de cada país. Estos ritos que suceden, hermanos, van de generación en generación y han sido establecidas, hermanos, por los mismos conceptos coloquiales, coloniales a través de toda Latinoamérica. Esta misma cultura, hermanos, hace énfasis que es correcto, hermanos, recordar a los antepasados y estas fiestas mundanas. En el reino espiritual, hermanos, esto mismo se traduce como mancha a nuestra alma, se traduce como daño a nuestro espíritu, se traduce, hermanos, como un engaño a nuestro ser. Personas que practican, hermanos, cada una de estas cosas, de seguro
escúcheme, de seguro, si son infantes, si son personas embarazadas, si son personas que siguen una iglesia, que buscan del Señor, lo más seguro es que van a ser contaminados. Hermano, si usted presenta ofrendas a estas cosas, si usted participa dando dinero, hermanos, a cada uno de estos actos, si usted, hermano, está haciéndose partícipe fuera de la evangelización y trata, hermanos, de ser partícipe de estas fiestas y de estas cosas, hermanos, al mismo tiempo, hermanos, lo más seguro es que usted tendrá problemas incluso al momento de presentarse delante de Dios en el reino de los cielos. Usted puede estar pensando, ¿cómo es posible que esto me pueda afectar? ¿Cómo es posible que esto me pueda dañar? ¿Cómo es posible que esto haga de mí una persona que me voy a presentar delante de Dios y voy a darle cuentas de lo que he hecho? Hermanos, hay parte, hermanos, de un concepto que hemos perdido. Y es que como cristianos, la palabra incredulidad, diga conmigo incredulidad. La incredulidad, hermanos, está marcada tanto en la persona que dice tener fe por su boca, asimismo en la persona que no tiene fe. Absolutamente nada. Usted puede tener una fe carnal, hermanos, que le pueda decir que cree totalmente en Dios, que cree en su conocimiento, que cree en su divinidad, que cree en los ángeles, que cree en su poder. Pues la incredulidad, hermano, no está basada únicamente en decir que Dios existe o no existe, porque usted puede serlo, hermanos, incluso los demonios pueden creer en Él. El mismo enemigo, diablo y Satanás, conoce la palabra. Él mismo la sabe, hermanos, más que usted. Pero eso no significa, hermanos, que Él sea incrédulo. Pues tanto, hermanos, la incredulidad establecida en el humano hace que nosotros no pongamos en énfasis correctamente que el que lleva el control haga de nosotros, hermanos, personas que sean permisivas en muchas cosas de la vida. Muchas personas mueren todos los días, hermanos. Muchas personas, hermanos, se encuentran en el Seol y actualmente, hermanos, en el infierno. ¿Qué está haciendo usted, hermanos, con su salvación? ¿En realidad la está guardando con temor y con temblor? ¿En realidad está siendo, hermanos, partícipe de las obras de las tinieblas? ¿O está haciéndose partícipe de vez en cuando en las cosas de Dios? ¿Por qué le emocionan más las cosas de las tinieblas que las cosas de Dios? ¿Por qué parecería que la corriente de este mundo, hermanos, está ganando más autoridad en su país que lo que usted tendría que hacer que las luces continúen? En este país como El Salvador, hermanos, han habido conciertos en un estadio de fútbol local de la capital. Ha habido conciertos, hermanos, del género reggaetón. De todos, hermanos, los cantantes reggaetoneros del mundo, de Latinoamérica, parecería que todos han cantado ya. Y solamente, hermanos, un evento anterior en este mes fue partícipe como cristiano, donde, hermanos, el exponente era también un cantante que tenía ese mismo género, llamado Redimidos. Y aunque usted quiera hacer, hermanos, lo contrario, y él pueda decir que está haciendo lo contrario a lo que nadie hace, a llegarle a esos jóvenes y acoplarse de acuerdo a las generaciones, así como su papá lo escuchaba, ahora los hijos lo escuchan, dicen que a los dos tienen que tener un género diferente. Muchas personas harán que de esto es permisible mientras usted no está haciendo otra cosa como la inmoralidad sexual, como que esté matando personas, o como que esté engañando a una persona, incluso robándole. Ven, hermanos, la clasificación de pecados y de engaños como una escala de valor personal, no como una escala de valor bíblica o de la misma ley espiritual, o lo que piensa Dios de cada cosa. Es decir, ¿acaso estará usted cumpliendo totalmente las doctrinas y las leyes de Dios a su antojo, como a usted le conviene, o lo hará de acuerdo a lo que Dios quiere? Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16. Lo muestro en pantalla. Casi en todas sus epístolas, hermanos, anote, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Si usted, hermano, trata de interpretar la palabra de Dios con sus pensamientos humanos, lo más seguro, hermanos, que no va a comprender la voluntad correcta de Dios. Repito,
Si usted trata de entender la palabra de Dios con sus pensamientos humanos, lo más seguro es que no va a entender la voluntad completa de Dios. Sino, hermanos, lo más apropiado que sería que Él le revele, no va a ingresar a usted. Incluso lo que yo estoy predicando, hermanos, si usted sigue buscando su voluntad, lo más seguro, hermanos, que usted lo que está escuchando no lo reciba. Puede ir, hermanos, muchos años a la iglesia y puede tener muchos pensamientos personales. Pues es diferente, hermanos, que usted tenga un pensamiento personal a que tenga un pensamiento, hermanos, proveniente de Dios. Ahora, hermanos, usted hará lo contrario de la voluntad de Dios cada vez, hermanos, que usted quiera interpretar la palabra a su manera, porque lo acopla a sus pensamientos humanos. Hermanos, la Biblia fue escrita a través de la inspiración del Espíritu Santo, y eso usted lo sabe. Me dirá amén. Pero entonces, para entenderla, hermano, necesita hacerlo de acuerdo a la interpretación que el Espíritu Santo le dé, no de acuerdo de su interpretación humana. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Vámonos. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hermanos, después de morir todos seremos juzgados, ya sea, hermanos, estaremos en el cielo o estaremos en el infierno. Todos vamos a ser juzgados. Aquí mismo me dice en el versículo, hermanos, que está establecido para los hombres que moramos una sola vez. Por lo tanto, también viviremos una sola vez. Usted no puede pensar, hermanos, que la reencarnación es cierta. Usted no puede pensar, hermanos, que tendrá otra oportunidad. Usted no podrá estar pensando, hermanos, que tendrá una diferencia de salvación con respecto a los demás, porque sus padres y sus hermanos colocarán candelitas al momento que usted muera. Y esta misma, hermanos, creencia que viene a través, hermanos, de la misma ignorancia que nosotros hemos torcido la palabra, hace, hermanos, que creamos que incluso tendremos salvación a través de un purgatorio. Si, hermanos, si el mismo enemigo, diablo y Satanás hubiera colocado ese mismo pensamiento a una persona con el fin de que se pierdan, ¿qué pasaría, hermanos, que si al momento que usted muera creyó en esa ley del purgatorio establecida a través de la oración, a través de la religión? Si usted cree, hermanos, en eso, lo más seguro, hermanos, es que usted confiará totalmente en que eso existe y al momento de morir esperará que eso suceda y que le sea llevado al purgatorio. Porque toda su familia es religiosa y toda su familia orará por usted, pero usted nunca hizo nada por Dios. Si el establecido, hermano, para todos que moramos, lo más seguro es que usted tiene que estar pensando qué va a pasar después de la muerte. Si, hermanos, le ha dejado la confianza a un conocimiento, hermanos, ni siquiera bíblico, establecido con el nombre de purgatorio, en el cual usted va a ser exento de sus pecados y simplemente, hermanos, todo lo que hizo en el mundo, todos los pecados no van a ser tomados en cuenta, nada más porque si es colocado en ese lugar, significa entonces, hermanos, que las personas que se están esforzando para su salvación y para poder alcanzar el reino de Dios y una mejor morada celestial y las recompensas, entonces, ¿qué están haciendo? Están perdiendo el tiempo. Tan fácil sería, hermanos, como simplemente esperar la muerte y hacer, hermanos, que esto, que es la transición al mundo espiritual, nada más venga y esperar a que decirle a mis hermanos, vaya, cuando me muera, vamos a colocar candelitas y vamos a hacer estos pactos. En los días de los muertos es cuando más me tenés que colocar. Y como hemos escuchado, hermanos, en las festividades, la festividad del 1 y 2 de noviembre son cuando más fiestas se hacen en los mismos cementerios. Muchas personas llevan a sus hijos. Los hijos, hermanos, hágame un favor, no los lleve. Los pequeños, hermanos infantes, abajo de 2 años, no los lleven. No lleven a sus pequeños para que, hermano, no venga, hermanos, un inconveniente. Las mujeres embarazadas no vayan embarazadas a los cementerios. Si usted no está protegida por Dios, que lo más seguro, si usted no está protegido por el Espíritu Santo, no me hable, hermanos, de la sangre. Vuelvo y repito, la sangre del Señor Jesucristo es para perdón de los pecados. Si usted no está protegido con el poder santificado y usted está torcido y desviado, hermanos, en lo que debería de ser para el Señor, lo más seguro es que usted va a ser una persona presa de esta misma iniquidad, la cual están en los espíritus inmundos que habitan, hermanos, en los mismos cementerios. Y harán que usted, hermanos, sienta una opresión. Hace mucho tiempo, hermanos, yo fui a un cementerio.
Y vemos, hermanos, por qué enfrente se tenía que evangelizar. Era el único lugar, hermanos, que la sociedad, o podríamos decir el grupo local de la alcaldía municipal de San Salvador, permitía que se pudiera evangelizar y dar comida, ya que el objetivo era dar la comida, hermano. Pero en un objetivo oculto era siempre evangelizar. Las personas, hermanos de la alcaldía, creían que sí dábamos la comida y nos prestaban la silla, nos prestaban el local, pero quedaba enfrente del cementerio, claramente afuera de la entrada principal del cementerio. Y sentí una opresión, hermanos, demasiado fuerte aquí en el pecho. Es como, hermano, que a pesar de que usted esté caminando, una persona esté parada encima de usted, usted va a sentir que le falta el aire. Eso mismo, hermanos, pasó el tiempo, y conforme pasó el tiempo, en la misma manera que íbamos con el ritmo evangelizando, esa misma opresión se fue, y a pesar de estar en el mismo lugar, se miraron infinidad de cosas, hermanos, así como muchos espantos y entes. Pero el principal propósito era evangelizar. Y al final, hermanos, ya no estorbaban, porque en el mismo ministerio se había creado una cúpula, la cual permitía que estos mismos entes solamente se quedaran observando y no pudieran ingresar, hermanos, mientras estuviéramos evangelizando, cantando y predicando. Con esto déjenme decirle, hermanos, que podemos estar, hermanos, acaso absueltos de las situaciones que suceden en el mundo. No, ahora imagínense unos pequeños infantes o mujeres embarazadas que ingresan a los cementerios cuando no tienen la protección suficiente que Dios desea. Ahora bien, Lucas capítulo 16, versículo 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hermanos, aquí hay una plática entre Abraham y el hombre rico, ya que él había muerto junto a Lázaro. Lázaro se encontraba en el seno de Abraham y el hombre rico, hermanos, se encontraba en el tormento, en el Hades inferior. Y le dice a Abraham, hermanos, que moje una punta de su dedo a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y lo refresque del tormento que se encuentra. Sin embargo, hermanos, a pesar de que le pidió eso a Abraham, Abraham no podía ayudarle. Le dijo que nadie podía moverse del cielo al infierno y que una persona en el cielo no podía ir y ayudar a una persona en el infierno. Entonces el hombre rico preguntó a él algo diferente. Veámoslo en los versículos siguientes, del versículo 27 y el versículo 28. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, Abraham no podía conceder lo que le estaba pidiendo el hombre rico. Esta misma, hermanos, petición que necesitaba el hombre rico puede ser la misma que usted tiene. ¿Acaso, hermanos, hay una diferencia aún estando en el mundo espiritual que en este mundo físico? Usted puede tener peticiones, hermanos, por sus familiares. Incluso el mismo muerto desea, hermanos, pasar al cielo sabiendo que está en un lugar de tormento. O que alguien llegue y le hable y tenga la oportunidad de decirle: hijo, arrepiéntete y busca del Señor. Y aunque, hermanos, tengamos muchas señales alrededor del mundo, iglesias, mensajes, internet, oportunidades, ver el cielo, ver la tierra, ver, hermanos, las condiciones del mundo, el clima y las condiciones en las cuales nos encontramos, que no hay manera de decir que Dios no existe, aún así las personas, hermanos, tratan de tener siempre su razonamiento y su conocimiento ante las cosas que en realidad no tienen excusa. Esto, hermanos, pasó con este mismo rico, que negó al Señor durante todo el tiempo, y el pobre, hermanos, Lázaro, que se aparece el nombre para que vean que es una historia real, hermano, vivió en este mundo pura pobreza.
y sin embargo se encontraba con Abraham. Hermanos, si nosotros pudiéramos hacer algo por una persona muerta, ¿qué creen que el hombre rico pediría? Hermanos, lo más seguro es que el hombre rico pedirá de que lo saquemos del lugar donde se encuentre. Si usted tiene un familiar ahí mismo, ¿qué le pedirá? Y usted se compadecerá del familiar. Pero hermano, mientras usted no haga algo con su vida, mientras se encuentra con vida, escúcheme bien, lo más seguro es que usted vaya por el camino de la muerte eterna y no va a poder hacer nada cuando muera. Si logra entender, hermanos, esta parte espiritual, podrá ver que nosotros no podemos hacer nada por aquellos que están muertos sin salvación. Por consiguiente, cuando se hacen servicios, hermanos, conmemorativos de fiestas en su país, como por ejemplo, como vimos, hermanos, en esta semana y la semana pasada, como México, hermanos, a pesar que esté celebrando el muerto y estar en la fiesta que dirá que esta persona pasó a una vida mejor, lo más seguro que está haciendo, hermanos, es un sufrimiento para esta persona que se encuentra en el Hades inferior. Si esta persona, hermano, murió sin aceptar al Señor Jesucristo, no puede recibir salvación y por lo tanto también, aunque esté muerto, no va a tener salvación. Esto debe de entenderlo. Y el contrario del festejo, hermanos, que esto que está viendo, es que usted tiene que estar, hermano, véame a mí, con sus ojos abiertos espirituales, porque el concepto no es la fecha, sino el alma de las personas que están siendo atrapadas, hermanos, para continuar con los deseos del mundo y para hacer, hermano, que usted no busque del Señor. Estas personas son las primeras que tienen pereza espiritual, son las primeras que se tienen que liberar, son las primeras, hermanos, que hay que buscar encontrar una solución a su problema para poder sacarlos de ese meollo y hundimiento que tienen. Pueden ser en sus finanzas, pueden ser en su trabajo, puede ser en su salud, puede ser en muchas otras cosas, pero estas personas, hermanos, no entienden. Ahora bien, si viene una persona y le dice, por favor, hermano, ore por mí en esta fecha, ore por mí para ya sacarme el Halloween, ore por mí para ya no celebrar estas festividades, porque ahora comprendo que esto me afecta más y afecta más a mis seres queridos. Cuando usted, hermano, pida que esa misma oración venga, usted recuerda, hermanos, en este caso del hombre rico y Lázaro. Es necesario, hermanos, que predique el por qué debe de hacerlo. ¿Por qué tienen que evangelizar de esa manera? ¿Por qué estamos en contra de estas festividades? ¿Por qué, hermanos, estas personas que van por el camino del infierno las siguen festejando y se llevan otros con ustedes? Si logra entender esta palabra, hermanos, por consiguiente, habrá, hermanos, en su corazón una celebración porque pueda platicarlo con las personas y hacerlos entender que si practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Si la siguen practicando, si siguen frecuentando, si siguen buscando, hermanos, esos servicios conmemorativos en sus hogares, en sus fiestas, en sus departamentos, en sus ciudades, culturalmente hablando, hermanos, está dañando su alma. Y le costará, hermanos, incluso recibir la misma predicación que puede recibir del pastor. Es ahí, hermanos, cuando las personas están entenebrecidas. Es cuando las personas no ven, no escuchan. Ore por ellos. Usted tiene que ser luz a donde quiera que vaya. 1 Corintios capítulo 15, versículo 29 dice. 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Ya lo hemos leído. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Hermanos, repito, usted no puede pedir a las personas que oren por las personas difuntas. Tampoco puede decir, hermanos, que es triste que la persona no haya recibido salvación. Debe de predicar a familiares, a personas que aún se encuentran con vida. Repito, debe de predicarle a las personas que aún se encuentran con vida. No deje pasar ese tiempo. Hay personas que se están muriendo y usted es la única herramienta para poderles hablar. ¿Dios necesita de usted? No. Pero usted sí necesita de Él. Y si no obra eso, hermanos,
no está obrando por medio de esa fe. La fe, hermanos, sin obras es muerta. La fe, si no acciona, es muerta. Si usted no hace nada en este tiempo para poder predicar y hablar de las consecuencias de lo que está haciendo, hermanos, usted se vuelve también partícipe. Primer punto. No es, hermanos, que usted va a celebrarlo junto a personas para poderse llevar y poderlos evangelizar. Que usted se va a vestir y se va a dramatizar o va a tener muchos dulces para poderles dar un mensaje a unas personas. Hágalo desde antes. Pero en esa fecha, hermanos, haga lo posible para no hacerlo. Si, hermano, si lo mejor es no hacerlo, por poder hacer que otra persona peque y haga lo mismo y ni siquiera entiende el concepto, incluso la persona va a saber que todos los años puede comprar dulces y esperar porque es cristiano y darle el dulce a los niños que llegan vestidos. Pero incluso, hermanos, en los cementerios, cuando suceden esas grandes fiestas, usted es el primero y hay muchas personas que esos días son los que más venden. Venden cervezas, venden licor, venden comida, venden flores, hermanos, de plástico. Usted también se vuelve partícipe de eso. No estoy diciendo, hermanos, que esté mal que vaya a recordar a su familiar y decir, este era un buen hombre y esta persona murió en esta fecha. El inconveniente presente, hermanos, es que en esa fecha hay muchas cosas que suceden y es cuando el enemigo, el diablo y Satanás tienen más oscuridad a esas personas. Brujería, satanismo, están con todo, están haciendo todo lo posible para matarlo usted, para derrotarlo usted, para que no busque del Señor. Ese día es cuando más tiene que estar en oración. Hermano, si usted lee este pasaje de forma equivocada, el que acabamos de leer, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Usted, hermano, podrá malentender que si usted se bautiza por un muerto, el muerto se puede levantar. Pero si entiende este verso junto con versos anteriores, podrá ver que el significado es completamente diferente, hermanos. Primero dice, hermanos, en el versículo, si en ninguna manera los muertos resucitan, amén. Repita conmigo, los muertos no resucitan. ¿Por qué entonces este capítulo, hermanos, habla sobre la resurrección y por qué se relaciona con la resurrección? Si un hombre muere, hermanos, no es el fin. Déjenme decirles que el Señor Jesucristo resucitó. Y la palabra dice, hermanos, que Él vendrá por sus escogidos, los cuales los resucitará en un periodo el cual se llama rapto. Este rapto, hermanos, es donde resucitarán las personas que han muerto. Van a volver a tener vida. Y los que estemos vivos, hermanos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta, hermanos, es la señal de la resurrección. Desde la caída de Adán, hermanos, el espíritu de Adán y sus descendientes han muerto. Ya no nos podemos comunicar con Dios como deberíamos de comunicarnos. Adán afectó a toda nuestra generación. Salió del huerto del Edén, un mundo espiritual, a este mundo físico, a esta tierra, hermanos, donde fue tomado el polvo de la tierra. Y, hermano, no podemos tener una comunicación con Él. Se perdió esa comunicación. La única manera de obtenerla es a través, hermanos, de la relación con el Señor Jesucristo, que abrió el camino, hermanos, para poder ir al reino de los cielos y mantenerse con Dios en plática. Sin Él, hermanos, no podríamos hacer nada. El Señor Jesucristo es la misma imagen de Dios, es el Hijo de Dios. Y si creemos, hermanos, en este hecho, podemos comunicarnos con Él, comunicarnos con Dios. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros tendremos una incomunicación. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos vamos a ser vivificados, hermanos. Aun cuando su vida en la tierra termine y son enterrados, en el último día, todas las personas van a resucitar y disfrutarán de la vida eterna en el reino de los cielos.
Por eso, hermanos, muchas veces en la Biblia, hermanos, encontramos una palabra que dice que estamos durmiendo. Si usted muere, hermanos, o conoce a una persona que ha muerto en Cristo, tendrá esta convicción que ellos duermen. No ha muerto, ellos duermen, porque en un momento van a ser levantados, despertados. Repito, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquellos que aceptan al Señor, hermanos, su espíritu muerto será revivido. Hermanos, seremos enterrados, todos vamos a resucitar, disfrutaremos de la vida eterna en el reino de los cielos. Mateo capítulo 8, versículo del 21 al 22. Mateo capítulo 8, versículo del 21 al 22. Ya estamos por finalizar, hermanos. Mañana vamos a dar también este tema. Hay alguien aquí que le pregunta al Señor. Le dije, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hermano, ¿cómo puede una persona muerta enterrar a otra persona? Explíqueme. Aquí, hermanos, esta persona muerta que menciona la Biblia se refiere a aquellos que no han sido salvados, a aquellos cuyo espíritu está muerto. Los muertos, hermanos, en el verso 29 que mencionamos de 1 Corintios capítulo 15. Aquí me cuesta ahora mover la Biblia, hermanos. Versículo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues bautizan por los muertos. Todos los incrédulos, hermanos, antes de haber recibido la salvación, teníamos que morir. Las festividades, hermanos, establecidas por estos mismos muertos, hermanos, pueden ser incluso muchas personas que ni siquiera son salvas. ¿Qué hicieron estos atroces pecadores? Es negar al Señor Jesucristo. Muchos murieron, hermanos, engañados. Muchos murieron adulterando. Muchos murieron, hermanos, matando. Muchos murieron, hermanos, asesinando, haciendo cualquier atrocidad. Y la festividad, hermanos, establecida para estas personas que en realidad nunca buscaron de Dios, debería de ser algo, hermanos, atroz también para nosotros. Festejamos al muerto, hermanos, pero no festejamos al Señor. Festejamos, hermanos, la festividad que es una vez al año, pero ni siquiera vamos a la iglesia. Festejamos, hermanos, y decimos que somos cristianos, compartiendo, hermanos, esta misma información, y hacemos, hermanos, al Señor totalmente nuevamente crucificado. ¿Por qué? Me dirá. Porque, hermano, todas sus pasiones, todos sus deseos, todo el deseo del mundo lo vuelve a llevar a la cruz cada vez, hermano, que usted peca. ¿Qué está haciendo por el Señor? Estas tinieblas, hermanos, tienen que ser destruidas, y para ser destruidas, hermanos, tiene que usted comprender el mensaje. El que tenga oídos para oír, que oiga. Continuamos, hermanos, el día de mañana. Finalizamos este tema, hermanos. Necesito hablar más del tema espiritual. Necesito que usted pueda comprender, hermanos, que hoy es el momento en que usted tiene que batallar en contra de las tinieblas. Vamos con una preciosa alabanza, hermanos. Y después de esta alabanza, hermanos, vamos con el mensaje de la revelación en nuestra serie de Apocalipsis número 20. Dios me lo bendiga. Dele like, comparta el mensaje.